Bienvenidos una vez más. Me presento con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jaciel y el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de este curso de conocimiento de sí mismo. Hoy toca charlar acerca sobre la conferencia número 43 de fase A, que lleva como título Diversos de tipos de yoes lujuriosos. Bien, pues sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a estos espacios de experimentación interior, a esta escuela de regeneración humana llamada conocimiento de sí mismo. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, en donde vamos a poder ir a hacer una autorreflexión acerca sobre el tema de la lujuria. Y vemos que la misma lujuria pues la encontramos hoy casi a la vuelta de la esquina, en cualquier situación, ya sea en las redes sociales, en la música, en las mismas películas, en las mismas series, que confundióse de como algo ya muy normal, como algo muy ecuánime que sucede en nuestra misma vida diaria. Y vemos que el tema de la lujuria es poder ir viendo que pues es un exceso de un deseo sexual, que digamos un desenfreno, una atracción intensa sobre el mismo placer inmediato. Y vemos que ese mismo placer inmediato, el día de hoy sufrimos como sociedad esa enfermedad de la inmediatez, del quererlo todo ya. Y vemos a todas las personas ya no solamente como personas, sino ya lo vemos como objetos, como cosas, prescindiendo de los sentimientos, prescindiendo de todo lo que lleva un valor superior, dejándolo a un lado y siempre nada más enfocándonos a ese mismo goce animal, ¿sí? A esa misma pasión, digamos, desenfrenada, el cual nos puede llevar a ciertos problemas tanto personales e interpersonales. Y vemos que uno de los objetivos de esta misma conferencia es que podamos identificar algunos de estos defectos lujuriosos, que va a ser muy importante trabajarlos para poder llegar a esa misma pureza, para poder hacer un trabajo en nosotros mismos, en hacer este trabajo de la autorrealización íntima de cada uno de nosotros. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que quieran aportar en esta misma tema, vamos a dejar un link en la descripción de este mismo video. Y vamos a ponernos en contacto a la brevedad posible con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, dándole las gracias también a todos y cada una de las personas que se conectan y que tienen el gusto por estos espacios de poder despertar conciencia. El objetivo de estos espacios es poder compartir un curso, unas herramientas completamente gratuitas para poder hacer despertar nuestra conciencia que en este momento se encuentra atrapada en todo el ego, en todas esas mismas tinieblas interiores. Aquí lo damos completamente gratuito, no con el objetivo de que pues sea gratuita porque no sirva o porque no sirva de nada, sino porque a ninguno como humanidad nos alcanzaría ni con todo el oro del mundo para poder pagar un conocimiento de esta magnitud. Y bueno, pues el día de hoy traemos estas mismas conferencias, estos mismos cursos de conocimiento de sí mismo, así como lleva el título Conocimiento de sí mismo, Escuela Superior. Aquí damos digamos, unas técnicas y unas herramientas para el pro en despertar nuestra propia conciencia y poder compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Bien, pues sin más, pues sean bienvenidos. Hoy vamos a, a comenzar esta misma reflexión y vemos que esta conferencia lo que nos va a poder venir a mostrar el día de hoy, pues es que podamos conocer, identificar algunos de estos mismos defectos lujuriosos. Va a ser muy importante irlos a identificar, verlos cuándo y cuándo se manifiestan estos defectos en nuestro mismo diario vivir, ya que va a ser muy importante trabajarlos para poder llegar a esa misma pureza, a esa misma castidad. Y vemos que para poder ir comenzando a charlar acerca de esta misma conferencia y hablar un poco respecto a la misma castidad, es importante reflexionar pues qué es la castidad. Bueno, pues la castidad es exactamente lo contrario a la lujuria, que es la no pérdida de la misma energía creadora sexual. Esto, entendiéndose como castidad, es este mismo efecto de poder valorar esta misma energía creadora sexual que todos como humanidad tenemos, pero que finalmente hoy como sociedad lo vemos como un objeto de diversión, como un objeto de desperdicio. Por ejemplo, si nos encontramos aburridos, vamos a jugar con esa energía creadora sexual, con nuestro propio aguas sexuales. Y cuando nosotros no sabemos el valor que tiene esta misma energía creadora sexual, nosotros la agarramos como diversión, como un goce, como un disfrute. Pero no vemos que esta misma energía creadora sexual puede ayudarnos a podernos regenerar a nosotros mismos.
y a poder hacer unas creaciones superiores para poder hacer un trabajo íntimo de cada uno de nosotros para despertar nuestra propia conciencia. ¿Vale? Entonces, veamos estos dos tipos de fuego, ¿sí? Que pues es la misma lujuria, ese mismo deseo, ¿sí? Ese mismo deseo que es fuente de toda fuerza. Y si nosotros nos entregamos a este mismo deseo, digamos egoico, pues vamos a ir a seguir alimentando más yoes lujuriosos, más yoes de la lujuria. Y el momento que nosotros activamos ese mismo fuego, ese mismo deseo, vamos a ir cayendo más en más esclavitud, en más ego, en más tinieblas, en más oscuridad. Vamos a estar más esclavos, no solamente con yoes lujuriosos, sino que también vamos a alimentar muchos yoes, del orgullo, de la ira, de la frustración, del tedio, de la apatía. Y bueno, porque vemos que en estos mismos estudios hemos hablado que cuando nosotros derramamos la energía creadora sexual, toda la humanidad, si la llegamos a derramar con este conocimiento o sin este conocimiento, se alimenta más lo que es este mismo órgano cundartiguador o lo que es todo este mismo fuego venusquiniano, que es un fuego venenoso, donde nos acarrea pues una cierta toxicidad, una cierta tiniebla interior que nos impide a poder hacer algo diferente, en hacer un cambio radical, sino que nos mantiene más esclavos, más pesados, con más pereza, con más tedio, con más depravación, con más lujuria. Y entonces, si nos entregamos nosotros este mismo fuego, del mismo deseo, del propio ego, vamos a seguir alimentando este mismo órgano cundartiguador que nos va a poder llevar a esas mismas infradimensiones, a esa misma muerte segunda, a esos mismos círculos dantescos, si es que no hacemos un stop, una autorreflexión en estos temas para poder despertar nuestra propia conciencia. Y vemos que hay otro fuego de la propia conciencia. Ese mismo deseo, al momento que nos podemos negar y empezar a trabajar nuestra propia lujuria, vamos a poder ir purificando, ir prendiendo un fuego de la conciencia, que en este caso será el fuego de la Kundalini. Y este se hace al momento que empezamos a valorar la energía creadora sexual, empezar a hacer un equilibrio de esa propia energía y prender un fuego sagrado, un fuego de la Kundalini. Ese fuego de la Kundalini es, pues, se puede llegar a prender a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer y llevar esas mismas aguas seminales, esas aguas sexuales hacia adentro y hacia arriba, y de esa manera poder hacer un trabajo en sí mismos, en hacer una regeneración de su cuerpo físico, de su cuerpo vital, y poder hacer esas creaciones superiores de cuerpo astral, de cuerpo mental, de cuerpo causal, y de esa manera fundirlas con esos mismos cuerpos que no se encuentran caídos, con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, y de esa manera se dé la unión de esa misma alma, esa alma humana con el alma divina, y pues se dé el mismo matrimonio perfecto. Y bueno, esto sería la valoración de este mismo trabajo de nosotros mismos, pero veamos que nosotros como sociedad conocemos unos tipos de sexología ya en este curso de conocimiento de sí mismo, ya que cuando no tenemos un conocimiento puro y objetivo, solamente conocemos un tipo de sexo. Lo habíamos hablado desde la conferencia número 1, que hablábamos que pues la misma sociedad solamente conoce como el infrasexo, que es toda esa misma degeneración, la reproducción del mismo ego con la propia fornicación. Entendamos que como fornicación es el derrame de la energía creadora sexual, llegar a la eyaculación, llegar al orgasmo en esas mismas prácticas infrasexuadas como la masturbación, como prácticas tanto, digamos, heterosexuales entre un varón y una mujer. Y en el momento que pues esto se llega a realizar de una manera animalesca, solamente se hace con el objeto de disfrutar, de gozar, de divertirnos. Y cuando esto se vuelve en objeto de esta propia perversión, pues llegamos a esa misma degeneración, a reproducir más hijos de las propias tinieblas. Pero también en estos mismos estudios también se habla sobre un sexo normal. Este sexo normal lo conocían las culturas antiguas, donde pues lo ocupaban para poder hacer la reproducción de la propia especie. Esta reproducción de la especie la hacían entre un varón y una mujer, se unían de manera sexual, pero sin derramar sin derramar la energía creadora sexual, sin llegar a la eyaculación, sin llegar al orgasmo, solamente pedirle a su ser que pudiera guiar a un solo espermatozoide y a un solo óvulo
para que pudiera fecundar y de esa manera poder hacer la reproducción de la propia especie. Esto por lo regular en estos tiempos se ha perdido, se ha olvidado. Entonces, veamos que todo este tipo de sexología que desconocemos es muy importante llevarlo a la misma reflexión, empezar a hacer una propia, pues sí, una cierta valoración de esta propia energía creadora sexual. Y también existe otra práctica de sexo superior que es el suprasexo. Este sexo superior, esta magia sexual, pues igual se da entre el anhelo espiritual entre un varón y una mujer que quiera despertar su conciencia. Y en el momento que pues se une de manera sexual, tiene la oportunidad de poder hacer la creación de estos hijos de la luz, en poder regenerarse a sí mismo y hacer unas creaciones superiores para poder despertar completamente el 100% de su propia conciencia, que ese es el objetivo de todos y cada uno de nosotros como seres humanos en hacer un trabajo de hacer este trabajo de una autorrealización íntima de cada uno de nosotros. Ahora, veamos respecto acerca sobre por qué debemos estudiar estos yoes lujuriosos, si es que queremos hacer un trabajo en nosotros mismos en despertar nuestra propia conciencia. Y vemos que el objetivo de esto es para poder ir limpiando, llegando a una pureza de nosotros mismos, de nuestra propia psicología, donde va albergando estos mismos yoes lujuriosos. Es importante poder observar todos y cada uno de estos yoes o estos defectos psicológicos a través de la práctica de la propia autoobservación para poder llegar a esa misma pureza, a esa misma potencia para en la práctica sexual y llegar a una castidad para hacer esas creaciones superiores y de esta forma comenzar un trabajo en nosotros mismos. Pero esto, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues esto lo vamos a realizar a través de la práctica de la muerte psicológica. Esta práctica de la muerte psicológica habíamos observado en diferentes conferencias que esto es a través del mismo sentido de la autoobservación, de esa misma atención dinámica dirigida hacia nuestro mismo mundo interior, para poder ir autoobservando tanto nuestros pensamientos, emociones, sensaciones sagrados, desagrados, tensiones, todo lo que se nos alberga en esos mismos tres cerebros, en nuestro mismo cerebro intelectual, en nuestro cerebro emocional y en ese cerebro motor instintivo sexual. Entonces ahí vamos a poder observar todas las diferentes manifestaciones egoicas que nos empiezan a presentar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle y nosotros vemos a alguna chica como nosotros como varones, se nos activa la mirada, se nos activa el gusto por a través de ese mismo yo prototipo. Y en ese momento, si mantengo esa misma autoobservación, esa misma vigilia, voy a estar en esa misma autoobservación, voy a descubrir ese mismo defecto, voy a observarlo, autoobservarlo, a enjuiciarlo. Y posteriormente voy a descubrir y pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Madre Divina, elimíname este yo mirón. Madre Divina, elimíname este yo enamorado. Madre Divina, elimíname este yo de esta misma sensación que se siente como un nerviosismo, ¿sí? Como ese mismo furor, como ese mismo ánimo, ¿sí? Que se siente como un cierto magnetismo por quererle hablar, coquetear con la chica. Entonces, si me mantengo en esa misma autoobservación, en ese misma, irlo autoobservando este pensamiento, esa emoción que se siente como un agrado, ¿sí? Como un gusto, como un yo enamorado, como un yo coqueto. Y veamos cómo después, posteriormente, hay un impulso que me activa a poderle hablar, a poderle, digamos, preguntarle quizás cuál es su nombre, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder observar todos esos yoes psicológicos que se empiezan a mover de instante en instante y de momento en momento. Y no solamente con la mirada, sino también a veces también con el oído, ¿no? Hoy en día la propia música ya está muy hipersexualizada, que nos invita a derramar la misma energía creadora sexual a través de esas mismas palabras llenas de morbo, a través de ese mismo lenguaje, digamos, florido sois, en donde pues ahí se activa mucho de los... de esas mismas palabras, digamos, llenas de morbo y de libidinosidad, que nos llena y nos invita a hacer, a provocarnos o a provocar que se dé ese mismo derrame de energía. Entonces, cuando llegue esa misma impresión por igual por nuestro mismo oído, a través de esas músicas, vamos a pedirle a la Madre Divina, elimíname este yo, porque a través del oído empiezo a generar a través de la misma imaginación mecánica. Madre Divina, elimíname este yo de imaginación mecánica. Madre Divina, elimíname este yo que activa como una emoción, porque también al momento de escucharlo activa la emoción en sentirme como igual enamorado,
y me siento como con una euforia, ¿sí? Madre Divina, elimíname este yo de euforia. Madre Divina, elimíname este yo de nerviosismo. Madre Divina, elimíname este yo de agitación, ¿sí? Entonces, observemos cómo esos mismos defectos psicológicos polulan por doquier. Y si nosotros queremos hacer un trabajo en nosotros mismos, vamos a estar haciendo un estudio, ya sea a través de la misma práctica de la muerte psicológica, en el caso de la muerte en marcha, de poder ir identificando, ir autoobservando esos mismos agregados psicológicos de la lujuria, tanto en nuestro propio diario vivir, tanto desde que nos amanecemos, cuando empezamos a ir a la calle, a ir a laborar, cuando regresamos, cuando estamos haciendo compras en el súper, cuando estamos en cualquier lado, siempre no hay ningún momento que estos mismos yoes de la lujuria se quieran ser presentes, pero si en los momentos que nos podemos poner en autoobservación, en esa vigilia, en ese mismo recuerdo de sí, vamos a ir pidiéndole y suplicándole a la Madre Divina que vaya asistiéndonos para que ella tiene el poder y la facultad de poder eliminar a todos estos agregados psicológicos. ¿Correcto? Ahora, comencemos a hablar entonces ahora también sobre estos diversos tipos de yoes en la propia lujuria y vemos cómo esta misma lujuria se mueve en esos tres ejes, en lo que es en la mente, en el deseo y la mala voluntad. Estos tres traidores que vamos a estudiar en la conferencia posterior a esta, conferencia número 44, yo de la traición, vamos a ver cómo estos tres traidores de la mente, el deseo y la mala voluntad empieza a surgir a partir cuando comienza estos yoes lujuriosos a presentarse. Primero que nada se hace presente el deseo de gozar, de disfrutar, de ese deseo de sentirme con ese enamoramiento, con ese deseo lujurioso, con ese deseo impetuoso. Ese mismo deseo invita a la fornicación, que como habíamos hablado, la fornicación es el desperdicio, es el derramar, es el poder expulsar ese líquido de la energía creadora sexual y en el momento que se va activando el deseo, activa un pensamiento, activa la mente, activa la justificación. Ahí, por ejemplo, como varones podemos decir, pues uno es varón, uno es hombre y ¿qué tiene? ¿No? Uno por eso nació digamos, con esa misma apetito voraz, ¿no? Animalesco, porque somos hombres o porque decimos es que la carne es débil, ¿no? Entonces ahí empezamos a justificarnos, la mente va a ocasionar todo este tipo de justificaciones en cada momento para que le dé paso al propio deseo. Y que digamos, esa justificación activando también a la misma mala voluntad, a la misma acción en comenzar a ejecutar dicho plan, ¿sí? Porque la mente empieza ya a decir, bueno, ¿cómo le voy a hablar a esta chica? Me voy a hacer como que me voy a tropezar para poderme hacerme el tonto y de esa manera poder acercarme de una manera muy sutil y poderle preguntar la hora, preguntarle el nombre, quizás. Entonces vemos cómo ahí la mala voluntad y la mente y el deseo empiezan a hacer lo suyo para poder ir cayendo en estos mismos yoes de la lujuria y que se sigan alimentando en nuestro mismo diario vivir. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque yo siento que cada uno de nosotros hemos podido verlos en el día, pero fíjense que ya lo vemos como normales y entonces andamos deambulando como unos zombies y ni siquiera vemos todos estos mismos defectos psicológicos moviéndose en nuestro propio diario vivir, en nuestras propias esferas, tanto laborales, personales, en familiares, en cualquier método. Luego hasta ya en cenas, comidas, familiares, se acercan todos estos mismos yoes lujuriosos, en esos mismos chistes verdes, ¿sí? En todas esas mismas pláticas de doble sentido. Y es ahí en donde nosotros ni siquiera lo vemos cómo empieza la lujuria a meterse así como un ladrón, como un, digamos, de manera muy sigilosa por debajo de la puerta, ¿sí? Y de esta manera poder llegar hacia nuestras propias vidas. Y veamos que esto es muy importante reflexionarlo si es que queremos nosotros poder hacer un trabajo en nuestro propio trabajo interior y de esa manera poder ir logrando una pureza y logrando una misma castidad. Y vemos que el mismo deseo activa la fornicación. Esta fornicación nos va a llevar al mismo orgasmo y a la propia eyaculación. Tanto, digamos, en el momento que la misma fornicación quiera hacerse presente, va a activar tanto estas mismas formas de expulsar la energía creadora sexual y estas formas de poder expulsar la energía creadora sexual pues van a ser de tres maneras, a través de la misma masturbación, a través de una polución, que la polución
se da más que nada en los mismos sueños, ¿sí? Cuando nos vamos a descansar. De manera involuntaria hay una pérdida de energía creadora sexual por las mismas impresiones de nuestro propio diario vivir, por ese mismo deseo sexual frustrado. Y ahí en los propios sueños se empiezan a manifestar ese tipo de poluciones nocturnas. Esto se da mucho en los varones, pero también en las mujeres se da que pues estamos ya en esos mismos sueños eróticos. Y ahorita vamos a reflexionar un poquito acerca de esto. Pero también la fornicación también invita esos mismos yo lujuriosos a tener ese sexo en vagina. Vamos a reflexionar un poquito a grandes rasgos para que vayamos haciendo un estudio de todos estos mismos efectos psicológicos y veamos cómo se empiezan a activar en el diario vivir y cómo se empiezan a dar en nuestra propia vida. Veamos entonces cómo la polución se va generando por estas mismas impresiones. Las impresiones de nuestro propio diario vivir a través de nuestros propios sentidos externos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Todas esas mismas impresiones que escuchamos, que vemos, que gustamos, que tocamos. Al momento que yo observo quizás a una chica, sí, que a lo mejor se ajusta a ese mismo yo prototipo, si es bajita, si es güerita, si es morenita, si es delgada, si es gordita, etc. Ahí se van a activar, digamos, unos tipos de yoes prototipos y eso me va a generar lo que va a ser un gusto, me va a generar lo que es una sensación como de enamorado, una sensación como de un apetito, ¿sí? Entonces, ahí la misma vista se empieza a activar, por ejemplo, si veo unas chicas con, a lo mejor con una minifalda o con un escote pronunciado, o a lo mejor ciertos colores, ciertos aromas que a lo mejor tiene un perfume muy agradable, va a activar en mi psicología estos mismos yoes lujuriosos que me va a invitar a querer tocar, a querer, digamos, hablar, ¿sí? Entonces ahí vamos a quedar en una cierta identificación, ¿sí? De ganas de querer probar, de sentirme con esa emoción de agrado, ¿sí? De desear, de recordar, de soñar, de quizás de que ya le estoy hablando, ¿no? Aunque todavía no le he hablado, pero ya en mi imaginación ya empiezo como a activar esos mismos detalles lujuriosos de lascivia, ¿sí? Empezar a imaginarme, ¿sí? Como si ya lo hubiera yo invitado a salir, si ya a lo mejor ya está o fuéramos novios, ya lo hubiera yo agarrado de la mano, como si ya, bueno, pues ya casi casi lo hubiera yo desnudado con la misma mirada. Entonces vemos ahí esos mismos detalles lujuriosos, empieza a activarse lo que es la misma lascivia, ese mismo deseo sexual frustrado de empezarnos a provocar, ¿sí? A todo imaginar con esa imaginación mecánica, empezar a planear, a sentir, a desear. Entonces veamos que todo esto no solamente queda en algo muy vano, en algo muy pasajero, sino que algo que tenemos que hacer, ir a autoobservar y veamos que ese mismo sentido de la autoobservación hoy por lo regular en la humanidad está muy deteriorado. Pero eso no quiere decir que se pueda ir descalcificando, irse desempolvando. Si cada vez que nosotros vayamos observando más nuestro mismo mundo interior, vayamos observando todos esos mismos detalles a cualquier más, sin más en cada escena de nuestra propia vida, desde que nos amanecemos, desde que nos cambiamos, nos vestimos, todo eso tiene que ver cómo esos yoes lujuriosos empiezan a invitarnos a provocarnos o a provocar a gente que nos vean, porque a veces hasta ya también cuando nos vestimos ya lo hacemos con una actitud para ver si esta ropa me queda bien, si digamos, este pantalón me ajusta de una manera para que me puedan ver, que resalte ciertas partes de mi propio cuerpo. Es ahí en donde estamos activando esos yoes, detalles lujuriosos, empezar a provocar y empezarnos a provocarnos. Y entonces vemos cómo imaginamos, empezamos a planear, a ejecutar, a sentir esa misma perversidad, esa misma lujuria en nuestro propio mundo interior. Y eso nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar a seguir esclavos de todos estos mismos defectos psicológicos, ¿correcto? Entonces la idea y la invitación es que comencemos a autoobservarnos, empezar a aplicar ese mismo sentido de la atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interior y a cada momento pedirle a la Madre Divina que los vaya eliminando. Madre Divina, elimíname este yo de morbo. Madre Divina, elimíname este yo sensual. Madre Divina, elimíname este yo que siente como un ardor carnal. Madre Divina, elimíname este yo de deseo. Madre Divina, elimíname este yo de placer que siente al imaginar como si ya me estuvieran viendo todos. Madre Divina, elimíname este yo narcisista, porque también se va activando.
Entonces vamos a ir viendo cada de esos mismos detalles lujuriosos en nuestro propio diario vivir. Y aquí la importancia de poder trabajar este mismo yo de la polución, en trabajar en todas esas mismas impresiones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles, lo vamos a ir observando en esa misma práctica de la muerte en marcha a cualquier detalle que nosotros vayamos viendo, así como una chica que nos parezca muy guapa o a las chicas que a un chico le parezca muy guapo. Es poder ir eliminando todos esos agregados psicológicos. Madre Divina, elimíname si yo de ese gusto, cómo tiene esa voz, ¿sí? Ese olor, ese perfume, ese aroma. Madre Divina, elimíname este yo de debilidad. Madre Divina, elimíname este yo que quiere tocar. Madre Divina, elimíname este yo que quiere sentir. Madre Divina, elimíname este yo, cómo se agita mi corazón. Entonces, a cada momento es importante ir observando todos estos yoes de la lujuria para poder ir trabajando estos mismos yoes de la propia polución. Ahora, veamos otra forma de cómo podemos quedar atrapados, identificados en esta misma escenas. Y vamos que, pues, otro factor para ese detalle lujurioso de la fornicación es la misma masturbación. Y vemos que en la misma masturbación, una de las consecuencias graves de la misma masturbación, pues son la impotencia, la eyaculación precoz, llegar al mismo homosexualismo. Y vemos que la práctica de la masturbación ha sido producto de una cierta consecuencia gravísima, terrible en el caso cuando se sufre de depresión, de ansiedad, de ciertos males cognitivos, tanto psicológicos y emocionales. Mucho de la misma ciencia médica no ha podido determinar muchas de las enfermedades que hoy como humanidad padecemos, pero la mayoría de los casos, la mayoría de las afectaciones ha sido por el exceso de esta misma práctica de la misma masturbación, o no solamente del mismo exceso, sino simplemente, aunque sea una o un par de veces que la hayamos practicado, alimentamos y dañamos completamente nuestra misma máquina humana al completo de empezarla a deteriorar, a comenzarla a enfermar, a comenzarla a degenerar. Y fíjense que pues esta misma masturbación se va generando un vicio, una adicción, y finalmente pues quedamos completamente atrapados y uno de los karmas de la misma masturbación es la misma soledad. Entre más nosotros nos queramos sentir acompañados, buscar una relación con una persona, con una pareja, pues totalmente va a quedar, digamos, inversamente. Tanto la anhelamos, tanto la deseamos que pues nos quedamos completamente solos, abandonados, llenos de esa misma tristeza, de ese odio, ¿sí? Y también podemos llegar a una apatía, a un tedio por ese mismo factor, de esa misma soledad y poder llegar hasta un propio, no sé, a un cierto homosexualismo, ¿correcto? Y vemos que, ¿por qué llegamos a este mismo cuadro, no? Porque pues esa misma masturbación activa lo que es la misma imaginación mecánica. En esa misma imaginación mecánica donde pensamos a comenzar a producir ciertas imágenes, por ejemplo, si somos varones, empezar ese producto de la misma masturbación imaginándose a una chica, ¿sí? Con esas mismas características físicas, mostrando ciertos atributos físicos que nos gustaría que tuviera, con esas mismas actitudes femeninas, con esas actitudes dóciles, delicadas, ¿sí? Y cuando nosotros finalmente derramamos la energía creadora sexual con esa imaginación mecánica, creemos que no creamos algo, porque pues como no estuvimos en presencia de una unión sexual, pensamos y creemos que no hay una creación. Y fíjense que ahí es el terrible error en donde caemos, en donde pensamos que no creamos absolutamente nada. Y al momento, a través de esa misma fusión de la imaginación mecánica y el derrame de la energía creadora sexual, se van a ir creando unos ciertos defectos psicológicos que son unos incubos y unos subcubos. En el caso del varón, va a crear un subcubo, un prototipo, esa mujer con esa propia imaginación que imaginó. De esa misma manera va a ir creando ese mismo defecto psicológico en su propio mundo interior, hasta que finalmente vaya creándolo y dándole más poder, más vida. Y hasta el momento, cuando no sé si lo han podido observar, el varón que se masturba tanto llega a tener esas mismas actitudes femeninas, digamos dóciles, así como él imaginó. De la misma forma, las mismas chicas cuando abusan también y hacen práctica de esta misma, de la masturbación,
Empiezan a imaginarse un caballero, a un varón con esas mismas tintes de masculinidad, de cierta virilidad, y empiezan a actuar posteriormente este yo incubo en ellas mismas, empieza a actuar como si fueran como unas marimachas, como si fueran como unos varones, ¿sí? Aunque con un cuerpo de una cierta dama, ¿sí? Entonces empezamos a observar cómo la misma psicología se empieza a activar estos mismos yoes incubos y sucubos, y finalmente vamos cayendo ¿en qué? Pues vamos cayendo posteriormente en homosexualismo o en dados más graves, en un cierto celibato que ya no queramos saber nada, absolutamente nada, sobre el propio sexo, en la propia forma de poder hacer un uso adecuado de esta propia sexualidad. Veamos que también este tipo de masturbación existen dos tipos, ¿no? Tanto la solitaria como la colaborada. Esa solitaria, masturbación solitaria, pues es todo ello que pues invita a podernos autoexplorar, a tocar, aunque la misma ciencia médica oficial diga que pues algo sano en poderme tocar y sentirme placer y darme una autocomplacernos, sí, es una forma sana de vivir nuestra sexualidad y etc., ¿no? Esto nos lleva completamente a un automosexualismo, porque si hacemos una reflexión, pues todo esto pues es como excitarnos con nosotros mismos y que tengamos esa misma erección, que finalmente nadie la está produciendo más que nuestra propia imaginación y nuestra propia degeneración de comenzarnos a tocarnos a nosotros mismos. De la misma forma, pues activa todo, digamos, igual si somos damas, igual la misma lubricación entra en actividad. Y ahí entra ese mismo proceso de automosexualismo. Empezamos a ocupar ciertos aparatos, ¿sí? Ya sea vaginas artificiales, falos artificiales, vibradores, muñecas de hule, ciertas máquinas. Y entonces ese mismo, digamos, nuestra psicología se empieza a perturbar, se empieza a degenerar. Empezamos a tergiversar y empezamos ya a sentir excitación por todos estos mismos artículos, ¿sí? Artificiales, estos fetiches, ¿sí? Y entonces vemos y quedamos atrapados ahí en esas mismas formas de manera muy terrible, y si nosotros no hacemos algo, pues vamos a seguir cayendo en más degeneración y mayor perversión. También, pues al momento de la misma masturbación, ya sea colaborada o en solitaria, aparece mucho lo que es también la misma pornografía. Esa misma pornografía que pues alimentamos al momento de poderla observar, ya sea en materiales visuales como videos, películas, materiales como revistas de toda índole, empezamos a caer en una misma ilusión, que todo lo que sucede en esa misma escenas es algo real, cuando todo es una fantasía, cuando todo está completamente exagerado, completamente lleno de propia malicia, de propia, digamos, sesgando la realidad de lo que es finalmente, lo que es una relación sexual. Y vemos que todo eso pues va llevándonos a degenerarnos y finalmente llegamos a que esta misma masturbación logre ser colaborada en meterle de masturbar mutuamente a una persona, llegar a esas mismas perversiones del sexo anal, del sexo oral, y esto va a ir desarrollando pues unos yoes homosexuales, porque veamos ahí que al momento que pues hacemos esa misma práctica del sexo anal, se va desarrollando pues un yo cacorro y un yo marica dentro de nuestra propia psicología, tanto el que da como el que recibe este mismo sexo anal. Y fíjense que en el mismo sexo oral igual se va generando un gusto, ¿sí? En ese mismo yo bucofálico, bucogenital. Y ya en casos más graves, pues empezamos ya a actuar de una manera más hostil, ¿no? Más llevándonos a una cierta perversión y a una degeneración cuando ya ocupamos a animales para poder llevar un yo zoofílico, ¿sí? Ocupar animales para poder satisfacer ese mismo goce animal, ya sea con cualquier tipo de animal, ya se considera como ese yo de la zoofilia, este bestialismo. Y en dados casos también pues ha dado que pues haya intimidad con un muerto, con esos yo de la necrofilia, llevándolo a nosotros a poder satisfacer y poder lograr la expulsión de esa misma energía que era sexual, ya sea con ese mismo gusto de tener sexo con los cadáveres, o si no solamente con los cadáveres, sino también ya con personas que a lo mejor están dormidas o están drogadas o están con el efecto del alcohol.
y nosotros comenzamos a tener ese abuso con este tipo de personas, así aunque no estén muertas, pero en ese estado, digamos, pues que están como dormidos, ¿sí? También hace parte de este mismo yo de la necrofilia, pero aquí lo importante es poder ir a observar todos esos mismos detalles psicológicos que van apareciendo. O sea, ¿por qué llegamos a esa misma masturbación? O sea, ¿qué me genera? Yo siento que el día de hoy la misma inmediatez, la misma lascivia, la misma ese deseo sexual frustrado, comenzarlo a trabajar, comenzar a ver cómo empieza a brotar, cómo empieza a verlo a través de una práctica de una meditación reflexiva donde vamos a ir observando todo detalle por detalle, viviendo escena por escena, cuál es lo que me incita a llevarme a la masturbación. Si quizás es porque me siento solo, porque me siento inferior, porque me siento de una manera débil, porque me siento querer sentir con ese mismo placer de sentirme amado, de sentirme querido, de toda esa parte, pues vamos a pedirle a la Madre Divina, elimíname este yo de abandono, Madre Divina, elimíname este yo de desolación, Madre Divina, elimíname este yo de inferioridad, Madre Divina, elimíname este yo de inmediatez, Madre Divina, elimíname este yo alarmado, Madre Divina, elimíname este yo que se siente incapaz, ¿cierto? Entonces, vamos a ir eliminando todos estos mismos defectos psicológicos, por eso lo traemos el día de hoy a esta misma autorreflexión, no solamente para poder mostrar cómo se va dando el mismo desarrollo de este mismo defecto, sino que comencemos a trabajarlo, a eliminarlo a través de la súplica a nuestra misma Madre Divina. Y veamos que todo esto va a ser muy importante para poder hacer una pureza, una limpieza en nuestro mismo mundo interior y poder llegar a esa misma castidad. Y vemos que también todo esto es importante hablarlo, ya que pues también hay verlo cómo se empieza a desarrollar también otro mismo defecto psicológico, en este caso el sexo en vagina. Y vemos que aquí el sexo en vagina va a surgir ahora otros mismos defectos psicológicos. Por ejemplo, el yo reproductor. Ese yo reproductor es un defecto que se mueve en la sociedad de una manera muy sutil, de una manera muy, digamos, muy, pues muy silenciosa, muy aceptada por la propia sociedad, en donde nosotros lo empezamos a ver ese yo reproductor como cuando comenzamos a sentir un gusto, un agrado por el sexo opuesto, porque ya invitamos a salir a una chica, a un chico, a un café, ¿no? Si somos damas, no invitamos a un chico o no somos caballeros, invitamos a una chica y empezamos ahí en el proceso de la conquista, del noviazgo y posteriormente se va dando el embarazo, ¿sí? Y posteriormente a esto pues hay sexo en el embarazo y bueno, ¿no? Se va dando ciertos procesos por ahí y veamos cómo en la misma conquista se van generando esos yoes enamorados, ese gusto, de ese placer, de esa misma forma de que quiero estar con una persona acompañado porque me siento solo, porque me siento desolado, porque me quiero sentir, digamos, valorado, ¿sí? Porque me siento invalorado quizás en la familia, quizás a lo mejor por esos yo del que dirán, del por qué estoy soltero, por qué estoy soltera, ¿no? Empieza a ocurrir varios procesos por ahí, entonces se va dando el noviazgo y finalmente vamos llegando a un embarazo, ¿no? Y posteriormente cuando ya existe también sexo en el propio embarazo, se van generando unos yoes de orgía, porque en ese momento pues ya hay una presencia de otro ser y entonces cuando ya no más es con la persona, sino ya existe otra persona dentro de sí, existe llevándose a más perversión, a una degeneración sin saberlo, en eso mismo yo de la orgía. Y vemos que posteriormente a esto nos va a llevar ¿a dónde? A un matrimonio, ¿sí? A poder compartir ya el tiempo que teníamos con otra persona, 24/7, ¿sí? En donde ahí va a surgir esos yoes impotentes de no poder comprometernos, temor al compromiso, temor a quizás al que no vamos a poder alimentar a la familia, a poderla sostener. Empezamos ahí con esos yoes de la codicia, de la avaricia, eso yo que se siente inferior y todos esos mismos agregados psicológicos que empiezan a surgir. Posteriormente va a salir el yo al momento cuando hay un parto, ¿no? Porque cuando hay un parto, aunque así se le quiera dar vida a un nuevo ser humano, existe un temor, existe un rechazo, ¿sí? Esas mismas sensaciones, esos mismos pensamientos que vamos teniendo en ese momento, la dama con cierto tensión, con cierto miedo, con cierto
también con un cierto rechazo, ¿no? En ese momento, pero pues en ese momento sí o sí, pues tiene que pues darse ese momento de dar a luz, ¿cierto? Y posteriormente al parto pues viene esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad, ¿sí? En ese proceso del evento posparto, luego viene la lactancia, luego viene la educación de los padres hacia los hijos, en donde se van dejando muy marcado la educación, que pues como se ha transmitido a través de la misma dictadura, empezar a cohibir, ¿no? Pues es que me tienes que obedecer porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá, empezamos a mandar a hacer esos yoes tiranos, ¿sí? Entonces ahí empieza a verse todos estos mismos procesos psicológicos y más que nada todo esto se platica a veces en el bus, se platica ya de una manera muy normal, ¿no? En decirle, bueno, cuál es el método anticonceptivo más recomendado, ¿no? Recomiéndame cómo puedo, digamos, cómo llegar o que en qué persona hace una práctica de una ligadura de trompas, cómo colocarnos, digamos, un dispositivo para no quedar embarazadas. Eso ya se hace muy común el día de hoy, ese tipo de pláticas, y vemos que todo eso son yoes de la lujuria, ¿sí? Esas mismas de las castraciones, de poder hacer esas prácticas de vasectomía, esas prácticas de la ligadura de trompas, porque lo vemos como un recurso para la planificación familiar. Y vemos que todo eso es una degeneración sexual y todo eso, ¿a dónde lleva? A seguir derramando la energía creadora sexual, que es la energía la más valiosa que existe en el universo. Y si nosotros en el momento que comenzamos a desperdiciarla, empezamos a no valorar ese tipo de energía, pues vamos a llegar